Si te gusta este episodio de La Corneta Extendida, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. Es gratis. Nos escuchamos por allá. Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. Sabemos que se les abrió y que se les va a seguir abriendo el apetito cada semana. Por eso regresa el podcast más escuchado de Amazon Music. La Corneta Extendida. Nueva temporada. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo. La Corneta Extendida. Nueva temporada. Cada semana el tema más duro y el más actual que nos dé la gana abordar. Sin censura. Sin tapujos. Sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida. Sí les dijimos que era nueva temporada, ¿verdad? La Corneta Extendida, nueva temporada. Porque es nueva y no es vieja, porque es nueva. La nueva temporada de La Corneta Extendida, nueva temporada. Yace tu cuerpo sobre el lecho. Tienes abierto el pecho y te falta el corazón. Estás muerto, petrificado. Tu corazón quitado porque ya no lo necesitas. Eras un niño, lloraste sin cesar. Tus manos trataron de suplicar perdón. Yo no sé de eso, jamás lo aprendí. Ni siquiera quise. Tirado, estás helado. Tu cuerpo no responde. Solo el olor que despide tu muerte. Mis manos con sangre delatan tu culpabilidad. No entiendo de susceptibilidad, solo de maldad. Y ahí está el muerto y el asesino y la escena horrible, grotesca, dantesca e infernal. Está espantoso. Esto que acabamos de leerles es un poema que descuartizamos. Exacto, mutilamos, cortamos en pedazos. Lo hicimos trizas, nos lo robamos primero de internet. Quisiera yo darle crédito a la autora, pero solamente se hace llamar La Viuda Negra. Le quitamos unos pedazos, le pusimos otros, así como el doctor Frankenstein armando a la criatura. Y bueno, pues nos quedó esto, que es precisamente la entrada a más horror, más historias terribles acerca de asesinatos, de actos indecibles, de violencia perpetrada de una persona a otra, que las personas que no somos asesinos no nos podemos explicar. Y nos vamos a adentrar precisamente en la mente de aquellos que sí pueden, que sí lo hacen y que a veces se salen con la suya. Bienvenidos sean ustedes a la Cámara del Horror. Asesinos seriales mexicanos. Dos. ¿Sabes qué? Ahora que mencionamos la música mexicana, se habla mucho de muerte, o sea, en los corridos, en las canciones incluso de amor. O sea, el mexicano tiene una relación cercana con la muerte, morbosa con la muerte. Y en México hemos tenido, pues, algunas personas, y no sé si llamarles personas, monstruos, tanto horribles, hombres como mujeres, que han hecho cosas realmente horrorosas. Pero bueno, llegó el momento de internarnos en la historia del primer asesino serial mexicano del cual hay registro. Adentrémonos en el mundo de Francisco Guerrero Pérez, el Chalequero. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar del asesino serial más famoso de todos los tiempos, que es Jack el Destripador, que azotó a la ciudad de Londres a finales del siglo XIX. Nunca fue capturado, pero se encontraron a varias de sus víctimas. Bueno, y se dice que además de todo, sí, eran descuartizadas y muchas de ellas eran jóvenes que se dedicaban a la prostitución, precisamente allá en Londres, y a las que al parecer Jack o seducía
o convencía de alguna manera a acompañarlo contrataba. al lugar, o contrataba, y después aparecían con unas horribles heridas destripadas, casi descuartizadas o destazadas, de manera que se llegó a pensar que a lo mejor Jack el Destripador tenía algún tipo de entrenamiento médico, tenía conocimientos, era un hombre culto, se llegó a pensar incluso que era parte de la realeza inglesa. Órale, uno de los Windsor. Pero no, nunca se supo, porque en realidad nunca se le capturó. Y la Ciudad de México, justamente en esos tiempos, finales del siglo XIX, entre 1880 y 1888, tuvo a su propio Jack el Destripador. Me refiero a Francisco Guerrero Pérez, el chalequero, a quien se acusa de haber asesinado alrededor de 20 prostitutas justamente en estos tiempos. También se Ahora, le qué conocía raro que como le el decían el Destripador chalequero. de Río Consulado, el Barba Azul mexicano. ¿Por Pero qué su le apodo decían más el famoso chalequero? fue el chalequero. ¿Por qué le decían el chalequero y no el chaquetero? O sea, ¿usaba chaqueta o chaleco? Yo no, o sea, al parecer utilizaba un chaleco. Se vestía de una manera bastante extraña para aquellos entonces. Utilizaba pantalón de cashmere, que es un material realmente caro. O sea, estamos hablando de un hombre que tenía recursos. Exactamente. No sé si era caliente, pero el cashmere sí era bastante caliente. Pantalones de cashmere y además utilizaba un chaleco charro. Uh-huh. Por eso es que se le empezó a denominar como el chalequero. Él era descrito, por quienes lo conocieron en sus tiempos, hay que recordar que él sí fue capturado. Lo describían como un hombre guapo, elegante, galán y además pendenciero, buscabroncas. Nació en 1840 por allá por el Bajío y murió en 1910, el año que inició la Revolución Mexicana, en el Palacio Negro de Lecumberri. O sea, estaba internado. La cárcel más terrorífica de la historia de este país. Y esa cárcel, además de todo, tenía una sección dedicada o exclusivamente a los enfermos mentales. Pero bueno, este hombre, apenas a los 22 años de edad, o sea, siendo muy joven, llegó a la Ciudad de México de algún lugar en el Bajío. No se sabe exactamente de dónde, pero bueno, llegó en 1862 para trabajar para un zapatero. Y ahí pues le empezó a ir bien, empezó a ganar lana. Ahora, dice que se vestía con este chaleco, pero hay otra teoría de por qué le llamaban el chalequero. Esta teoría afirma que es porque él tenía que tomar a una mujer que le atraía sexualmente, quisiera ella o no, y que lo hacía a chaleco. O sea, era un violador. Sí, un violador y un asesino. Finalmente además. Un violador y un asesino. Pero bueno, ninguna de las dos teorías están comprobadas. Él era bastante carismático, tenía una personalidad psicópata, que más adelante vamos a entrar en ello. No tenía el menor remordimiento ni la menor culpa acerca de sus actos, de sus crímenes horribles. Era parasitario. Él se dedicaba a beneficiarse de la sociedad sin dar nada a cambio y tenía una gigantesca autoestima, una autoestima inflada. Bueno, pues al parecer precisamente estas características de su personalidad lo hacían ver a las mujeres solamente como objetos desechables para sentir placer sexual y después pues tirarlas como si fueran basura. Las víctimas eran encontradas con signos de violencia y crueldad y además pues eran mutiladas, usualmente en los genitales, y los crímenes pues denotaban un odio extremo hacia las mujeres, las violaba al parecer para demostrarles, según él, el poder y la superioridad que tenía sobre ellas. Y es que casi todas sus víctimas fueron prostitutas. Y no las mataba por su oficio, las mataban porque pues las prostitutas usualmente no tienen a quien las cuide, familiares, andaban de noche hasta muy tarde y nadie se extrañaba, entonces eran mujeres vulnerables. Aún así hay otros reportes que indican lo contrario, que creía que las mujeres, las prostitutas, estaban cometiendo un pecado, que su trabajo era inmoral y que él debía castigarlas porque las mujeres debían una fidelidad absoluta a un esposo en la tierra y que el adulterio, el tener relaciones con otros hombres, debía ser castigado con la muerte. Y él se veía a sí mismo como un ángel exterminador, un ser moral superior que Imagínate le daba nomás, el hijo a de estas la mujeres chingada. su merced. Que chingue a su madre el Que culero. chinguen a su madre estos cabrones, de verdad. Yo cuando leo estas cosas digo, bueno, ¿cómo puede ser, güey? Tú qué que alguien se chingados, sienta pendejo. superior matando a mujeres inocentes? O sea, realmente me parece terrible. Bueno, después, ¿Cómo operaba? Su modus operandi. Sí, bueno, pues al parecer las contrataba, o se acercaba a ellas para pedir sus servicios y tener sexo, y después las torturaba, las asesinaba, las descuartizaba y lanzaba los cadáveres al río Consulado, que hoy es una avenida, o sea, una calle.
A veces las amenazaba y las acuchillaba y otras veces las estrangulaba o degollaba y llegó incluso a decapitar a algunas de sus víctimas. Era un tipo manipulador, además muy promiscuo y constantemente sufría ataques de ira. Bueno, pero en 1888 se le acabó la suerte al chalequero y fue aprehendido por primera vez. Adiós, gracias. Bueno, un detective llamado Francisco Chávez fue quien lo arrestó después de ser denunciado por varios vecinos de la zona y ese mismo año fue condenado a la pena de muerte. Sin embargo, algunos reportes afirman que el entonces presidente Porfirio Díaz, el mismísimo presidente, redujo su sentencia a 20 años. Y luego salió libre, porque alguien se apendejó ahí en la cárcel por un error burocrático. Salió libre en 1904 y volvió a asesinar. 4 años después fue reaprendido porque el hijo de puta, del chalequero, tuvo a bien cometer un homicidio con violación y tortura en contra de una mujer de la tercera edad. Pero para su mala fortuna, un menor de edad, identificado como José Inés Rodríguez, fue testigo. Dijo que él lo vio, que primero escuchó los gritos de la víctima y que lo vieron limpiarse la sangre de la cara, del tórax y de los brazos en un arroyo, con el agua de un arroyo, y ahí fue detenido. Y lo metieron al Palacio de Lecumberri y ahí otros reos lo describían como una persona callada y tranquila, pero más que nada, una persona a la que le importaba mucho su apariencia. O sea, además de todo, era un tipo presumido. Vanidoso. Sí. Presuntamente le escribió incluso una carta al director de la cárcel pidiéndole si su familia le podía traer ropa nueva, que estuviera al nivel de su educación. Chéquense qué clase de hijo de la chingada era este. Así es. Bueno, murió en 1910, como les decíamos, por al parecer una tifoidea o por tuberculosis o una cosa así, y desapareció de este mundo, lo que llamaban un degenerado, inmoral, violento, un criminal nato. Existe la percepción de que las mujeres matan mucho menos que los hombres. Esta percepción la apoyan ciertos datos. Nos decían por ahí que 9 de cada 10 homicidios son cometidos por hombres y que escasean bastante las mujeres asesinas, sobre todo las mujeres asesinas seriales. La estadística apunta a ello, ¿no? O sea, los números... Sí, pero por alguna razón en México han proliferado estas mujeres homicidas. Y les vamos a hablar del caso más escandaloso de asesinas mexicanas. Las Poquianchis. Bueno, las Poquianchis fueron tan famosas, tan escandalosas, pues digamos, sonadas, porque eran mujeres que se dedicaban al negocio del lenocinio, la prostitución, vendían a otras mujeres y a partir de ese negocio del lenocinio, de manejar prostíbulos, ellas encontraron o se vieron en la necesidad en su mente de cometer unas atrocidades realmente horribles para ganar más dinero. Así que entrémosle de lleno a las Poquianchis. Ellas fueron muy famosas allá por los años 60. Sí. E incluso se hicieron varias películas. Sí. Una de ellas estelarizada por María Rojo y varias más, en las cuales se narran estas historias sumamente macabras. Es el apodo de las Poquianchis con el que se conoce a las hermanas González Valenzuela. Ellas eran 4. Se hicieron famosas en 1964 porque fueron acusadas de homicidio, de secuestro, de violación, de trata de blancas. Y de acuerdo con los archivos de la policía, pudieron haber asesinado entre 90 y 150 personas, entre mujeres explotadas, hombres, niños, clientes, policías, y son consideradas las asesinas seriales con mayor número de víctimas en la historia de México. Ahí les van, eran Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa, que construyeron una red de secuestro y prostitución y manejaban prostíbulos en Jalisco y en Guanajuato, en donde pues cometieron todos estos crímenes que les estamos diciendo. El padre era un policía del gobierno porfirista que era alcohólico y que maltrataba a sus familias, dice aquí, lo cual me hace pensar que este era el clásico güey que tenía 3 mujeres por ahí con diferentes hijos y demás. O sea, un hombre de esos a la vieja usanza, un verdadero animal, ¿no? Imagínate cómo era la policía en épocas de Don Porfirio en México. O sea, eran unos verdaderos salvajes. Este salvaje, el padre de las Poquianchis, se entretenía llevando a sus hijas, a las hermanas estas, a presenciar cómo él torturaba detenidos cuando ellas eran niñas.
Oye, Imagínate y cómo te sorpresa. afecta el cerebro No, eso. pues, te vuelves loco. Pero, oh sorpresa, la madre de las hermanas González Valenzuela era una fanática religiosa. Imagínense la combinación. La cuestión está culpígena de la religión, aunada a un padre abusivo, alcohólico y además de todo, increíblemente violento. Bueno, incluso este policía porfirista, este cabrón, encarceló a su propia hija durante un año, a Carmen. Y ahí pues empezó a acercarse más al delito. Esta mujer, Carmen, la lideresa de las Poquianchis, en 1938 se relacionó con un criminal que le enseñó más acerca del negocio, pero aprendió todo lo necesario sobre el negocio de la prostitución y decidió, junto con sus hermanas, cuando murió su padre, con el dinero que heredaron, invertir en su primer burdel. ¡Qué el bonitas! burdel del horror, el Guadalajara de noche. Me gustó su primer burdel. Como, o sea, ¡ay, qué linda! Su primer burdel. Pues bueno, este horrible lugar, el Guadalajara de noche, era una cantina en el Salto de Juanacatlán, allá en Jalisco. Y bueno, pues además de pues, que había tragos y demás, se vendían los servicios de jóvenes prostitutas. Y bueno, pues se extendió este negocio hasta Lagos de Moreno, pero con un servicio extra, que era la renta de cuartos para que estas pobres muchachitas, que ahorita les vamos a decir los horrores por los que pasaban, tuvieran relaciones sexuales con los clientes. Una de las hermanas tenía un hijo que se encargaba de supervisar a las jovencitas y de controlar la seguridad del lugar. ¿Esto en qué consistía? Pues en pagar mordidas a los policías para que no se los clausuraran y a regentear y controlar que los clientes no se pusieran locos, ¿no? Era el tepo. El Se tepo. llamaba el tepo. Ujú. Pero un día llegaron agentes de la policía a tratar de extorsionarlas, a sacarles más dinero, se armó un pedo, sacaron las pistolas y balacearon a Tepo, el hijo de Delfina, enfrente de su madre. Y Delfina decidió entonces contratar a militares, que pues también eran asesinos a sueldo, los que encontró, para encontrar a los responsables del asesinato del Tepo. Y de esa manera iniciaron con una serie de asesinatos a policías que estuvieron involucrados en el caso del Tepo. Debido a esta situación, las hermanas se tuvieron que ir, se fueron a Guanajuato con María de Jesús, otra de las hermanas González, que también tenía negocios de prostitución, porque pues, por lo visto el negocio familiar. Y al reunirse, juntaron toda su lana, decidieron unir los capitales e iniciar un nuevo negocio. Y así nació el burdel La Barca de Oro en León, Guanajuato. Así es, y como en esta zona la prostitución era legal, todavía en estos tiempos no tenían problemas para operar y empezó a crecer. Este lugar, La Barca de Oro, pertenecía a un hombre al que apodaban el Poquianchis. Por eso, cuando ellas rentaron este lugar, automáticamente les empezaron a llamar las Poquianchis, aunque a ellas les zurraba el apodo. Ellas no se consideraban así. Y tenían otra hermana, Luisa, que se fue a Tamaulipas y desde ahí intercambiaban lo que ellas llamaban mercancía. O sea, mujeres. Niñas prácticamente, Sí, niñas. adolescentes. Bueno, Bueno, y llevaban, resulta- eran grandes empresarias. Sí, pero entonces cayó la ley porque en 1962 las autoridades decidieron que ya se iban a cerrar todos los burdeles. Y entonces ellas decidieron comprar un rancho, Loma del Ángel se llamaba, y lo transformaron en un prostíbulo. Pero para que ese negocio funcionara, las Poquianchis iban a los pueblos de los alrededores y buscaban jovencitas, chéquense esto, entre 12 y 13 años, que con la ayuda de algunos hombres secuestraban y en ocasiones le compraban a los mismos padres en los pueblitos. Estamos hablando de un México muy pobre, ¿no? Sí, muy pobre, muy pues, salvaje. la gente pues, era muy distinta a la de hoy. Bueno, según relatan los periódicos de esa época, cuando llegaban al burdel las niñas estas las examinaban, los ayudantes pues se encargaban de violarlas, después las bañaban con agua fría, las vestían para que en la noche atendieran a los clientes y era muy redituable. Pero cuando las niñas llegaban a los 25 años de edad, al parecer ya no le interesaban a sus clientes y entonces las mandaban con un verdugo que se encargaba de dejarlas sin comida, de golpearlas hasta que estaban totalmente débiles y luego se las llevaban a un prado, ahí a un terreno en medio de la nada, a enterrarlas vivas. Eso a algunas, a otras, al parecer las lanzaban desde la azotea para que murieran al caer. Y bueno, esas eran las mujeres que iban enterrando en estos predios, en estos terrenos que ellas tenían y que se fueron acumulando y acumulando y acumulando. Pero bueno, si alguna de las víctimas, por ejemplo, de las niñas que se habían llevado a estos burdeles hacía algo que no estuviera permitido, pues las mataban también. Si se embarazaban, las hacían abortar. Y si es que era de las que dejaban buenas ganancias, no las mataban. Pero si algunos niños alcanzaban a nacer, los asesinaban, los enterraban en el rancho.
Y aquí hay un dato horroroso, ¿eh? A excepción de uno de los bebés que nació, que un cliente pidió a las Poquianchis porque quería experimentar con él. A ese lo mantuvieron vivo y se lo dieron a quién sabe qué horrores. Me recorrió un escalofrío la espalda. Sí, no, esto es terrible. Bueno, la policía de la zona pues, los tenían bien aceitados, ¿no? Y hasta cuidaban el negocio a cambio de obtener incluso favores sexuales con las prostitutas que ellos tenían por ahí. Y después alguien les dijo a las Poquianchis, que hacían todo lo que podían por incrementar sus ganancias, que si hacían ritos satánicos iban a obtener más dinero. Entonces los empezaron a hacer. Estos ritos consistían en colocar una estrella de 5 puntas, dije puntas con N, formadas por velas, sacrificaban un gallo. Las hermanas se desnudaban, se bañaban en la sangre del animal, después desnudaban a las niñas nuevas, que eran violadas ahí por los ayudantes de las Poquianchis, mientras otros clientes presenciaban la escena, riendo a carcajadas, y terminaba todo en una orgía brutal que incluía hasta actos zoofílicos. Al parecer las hermanas practicaban estas orgías entre ellas también, con algunos de los clientes y sus ayudantes. Y esta es una de las partes lo más macabro. Horribles. Es terrible. Se les empezaron a juntar tantos cuerpos, al parecer, que ya no tenían cómo deshacerse de ellos y encontraron otro buen negocio: vender carne por kilo en el mercado. Y cuando digo carne por kilo, son los cadáveres de sus víctimas, que pues para no deshacerse de ellos, pues los descuartizaban y los vendían como si fuera carne de cerdo. Maximizando ganancias, ¿no? Llevándolo... Sí, es que bueno, lo estoy leyendo y me está dando Imagínate algo. Cuánta gente en esa época, en esa zona, sin quererlo y sin saberlo, comió carne humana. Correcto. De las tristes víctimas de estas infames mujeres. ¿Y cómo habrán vendido la carne? ¿La habrán llevado deshebrada? Porque no puedes llegar con un fémur. No, pedazo. pero me imagino que el cuerpo humano fileteado, o sea, cortado en filetes, en cortes, se ha de ver parecido, muy parecido a a carne una de res. cerdo, ¿no? O carne de cerdo. O sea, realmente no sé qué tan distinguible sea. Sobre todo pues, un cacho de carne ahí en un mercado. Es horrible hablar de esto, pero... ¿O lo habrán llevado hecha machaca? No sé, pero imagínate que vas y compras tu carne para tu pozole y estás comiendo pierna de una persona, ¿no? No carne de cerdo o carne de res. No, está terrible, horrible. Es más, me dieron ganas de vomitar. Bueno, en 1964, una de las víctimas, Catalina Ortega, logró escapar y fue con las autoridades, con la policía. Tuvo la suerte de que esos policías no estaban comprados por el grupo de las Poquianchis. Y entonces se armó un operativo, decenas de policías llegaron al rancho, arrestaron a algunos de los responsables, pero también liberaron a algunas de las víctimas. Encontraron jóvenes desnutridas, enfermas, torturadas, encerradas, encadenadas en unas condiciones infrahumanas. Y bueno, pues finalmente capturaron a las Poquianchis y se les fincaron más de 100 asesinatos. Y las autoridades trasladaron a las Poquianchis a Irapuato para dictarles sentencia. Les ordenaron solamente, y esto es una cosa sorpresiva, 40 años de prisión. Es que era lo máximo que permitía la ley en ese momento. Sí, correcto. No existía en México, no se sumaban sentencias. Lo más que te podía dar eran 40 años. Años después, una de ellas, María de Jesús, salió de la cárcel y desapareció sin dejar rastro. Nadie sabe qué fue de ella. Las otras, esta es su historia. Carmen murió de cáncer dentro de la cárcel. Luisa salió y fue arrestada en Tamaulipas nuevamente y terminó loca, recluida en un manicomio. Y Delfina murió luego de una dolorosa agonía después de que un albañil le dejara caer en la cabeza una cubeta de mezcla llena de cemento. Por accidente. Por lo menos, ¿no? Por no accidente, sabemos, pero aquí dice que por accidente. Eso es karma. Y no, yo no creo en el karma, no pero creas. qué horror, qué cosa tan fea. Y bueno, pues así terminó la tortura para las víctimas de las Poquianchis. Y bueno, pues ahí queda esta historia que yo ahorita que se las estoy relatando me está revolviendo el estómago de los horrores que acabo de relatar. Sí es brutal, pero también hay quien ha dicho años después, luego de entrevistarlas a ellas, de hacer otro tipo de investigaciones periodísticas, que mucho de la historia de las Poquianchis se exageró y se desvirtuó para vender periódicos y revistas. Evidentemente. Le añadieron mucho dramatismo. Por ejemplo, el tema ese de los ritos satánicos, ellas lo negaron siempre. Lo otro no. Lo de la venta de carne humana. No, es que imagínate, o sea, una cosa es que se ensalce la historia, pero, o sea, estas mujeres con que hayan matado a una persona ya serían unas asesinas, pero estas son las asesinas más infames
que han pisado el territorio mexicano, que ha producido nuestro país, y la verdad es que la historia es escalofriante. No sé cuánto de esto haya sido un aderezo de autores para vender más periódicos o más revistas, pero el hecho es que las Poquianchis mataron a muchísimas mujeres para nada más ganar dinero. A mí me parece que tienes que estar muy enfermo de la cabeza para hacer cualquiera de estas cosas. Son las peores asesinas seriales mexicanas de las que nos hemos enterado. Nos acompaña Martín Valderrama Almeida. ¿Qué digo Martín? El maestro en ciencias forenses, Martín Valderrama Almeida. Bienvenido, Martín. Muchísimas gracias, un placer saludarlos y estar aquí con ustedes. Primero que nada, yo te quiero preguntar este asunto de las ciencias forenses. Nada más dinos rápidamente qué es la ciencia forense, ¿a qué te dedicas? Bueno, más que nada está encaminada y está cruzada prácticamente con las leyes, con el derecho, pero básicamente es el descubrimiento, el análisis, el estudio de los indicios, la interpretación de ellos. ¿Tú no haces autopsias? No. Yo investigo los homicidios. Llegas a la escena del crimen y encuentras el fiambre, la víctima, perdón, y entonces a partir de lo que puedas observar en la escena del crimen tratas de reconstruir lo sucedido. Entonces eres detective. Detective forense prácticamente, si así podemos llamarlo. Como los de las películas. Mejor todavía. Mejor aún, eso me gusta. No, la verdad es que esto es fascinante, es un mundo fascinante, las ciencias forenses y sobre todo la investigación de los homicidios en el lugar. Todo lo que encuentras te ayuda a determinar, sabes interpretar, más bien un experto forense tiene que saber interpretar los indicios, las evidencias que encontramos en un lugar de investigación. Aquí en México no existe la palabra escena del crimen, es un anglicismo. Legalmente es lugar de intervención o lugar de la investigación, ¿no? Ahora, una cuestión, las personas que tú de alguna manera estás ayudando ya no están con nosotros. Es una persona que tuvo, que murió en el temblor. Pero están también los familiares. Pero de alguna manera el aclarar, el esclarecer qué le pasó a esa persona y en todo caso encontrar justicia o castigo para quien le hizo... O impedir que la persona que cometió ese crimen siga cometiéndolos. Ahí creo que tú estás ayudando a alguien que a lo mejor ya no está, pero ahí encontraría yo una razón para hacer lo que haces, ¿no? Ayudar a esta persona que ya está totalmente indefensa. Bueno, ya ni está. Sí, de hecho, uno de los de lo apasionante de todo esto es el poder ayudar prácticamente a la persona que ya no se puede defender. Es algo que debes de tener siempre presente con el trabajo que tú estás desarrollando. Yo tengo una frase que dice: el crimen perfecto no existe, lo que existe es el mal investigador. Y cuando tú llegas ¿para quién trabajas primero? Me da curiosidad. Para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ok. Y cuando tú llegas a lo que en las películas se denomina escena del crimen, que ya no me acuerdo cómo se le dice en México. Lugar de intervención. Al lugar de intervención, ¿qué es lo primero que haces? ¿En qué es en lo primero que te fijas? Bueno, es hacer observación, todo lo que está alrededor. Tienes que plantarte en varios puntos, vamos a poner como ejemplo los puntos cardinales, te sitúas en varios puntos, haces observación, comienzas a generar hipótesis con lo que tú estás observando. Tienes que crear una ruta de acceso. Obviamente se tiene que preservar este lugar de intervención por el primer respondiente, que es seguramente el policía, el que llega, el que toma conocimiento, tiene que realizar un acordonamiento. O sea, no se puede mover nada, tocar nada, variar nada, porque entonces nada, echas a perder absolutamente nada. Y obviamente un buen investigador sabe cuando manipularon las cosas. Hemos tenido asuntos donde... voy a hablar así muy, muy figurativamente, donde está más muerto que la chingada. Ajá. Y todavía llega los servicios de urgencia a revisar si tienes signos vitales en los bolsillos, ¿no? O sea, le falta la cabeza. En los bolsillos, o sea, lo basculean. Sí. Y lamentablemente le echan la culpa a los peritos, ¿no? Siempre. No mames, qué cosa tan horrible. O sea, llegan y asaltan al cadáver. Podemos decir que sí. Le meten le pasan básculas. Sí, no, es algo que, que por decencia no debería de existir, ¿no? Y eso es problema legal, ¿eh? Así como está intacto todo,
tienes que comenzar a prácticamente a pensar qué técnica vas a ocupar para marcar los indicios, para el levantamiento de indicios, cómo vas a trabajar tu cuerpo, todo eso. O sea, El todo cuerpo tiene- del muerto. Es el cuerpo del muerto. El cadáver, Ya- el cadáver pero ya humano. es tu cuerpo. Ya es tuyo, por su caso. No es tuyo, Exacto. no has hecho tuyo un cadáver. O sea, No, espérate, todavía no llego a eso. ok. Todavía no llego a eso. Bueno, es- lo que pasa es que hay una gran Todavía. familiaridad, una gran familiaridad con los fiambres, me imagino, ¿no? Y estoy hablando de las personas que perdieron la vida. Ya no te impactan tanto. Yo he visto ¿Cuántos has cadáveres, visto? pero no muchos. No, la no, verdad. no, no. Tú has visto muchísimos. Es incontable toda esta situación de cuántos, ¿No pero... te afecta después? ¿No te regresan esas imágenes? No, te- no, sí me llegan a la mente en determinadas ocasiones, pero no me afecta tanto, ¿no? O sea, ¿Hay trato alguna de ubicar. técnica? ¿Les dan algún tipo de preparación para poderse distanciar de estas imágenes tan impactantes? No, ha habido cursillos por ahí, pero básicamente no. De hecho, por salud mental deberíamos tener esa parte de psicología, ¿no? Laboral que lo podemos ¿Existen estas técnicas? O... Sí. De hecho es el síndrome de Burnout, Ok. que son el estrés laboral y toda esa cuestión que en Japón, por ejemplo, ha provocado muchos suicidios por la presión laboral y toda esa situación. Aquí debemos, por obligación, las instituciones en todo el país o en todo el mundo deberían de tener este tipo de ayuda a los trabajadores que estamos en este ámbito, ¿no? Oye, y Sí, es una así. pregunta, Martín. ¿Hay alguna especie de hacer las paces con la muerte, hacer las paces con el horror? Yo te digo que tengo un rechazo absoluto incluso al entretenimiento basado en el horror. Me horroriza a mí, me causa problema. Pero ¿será una manera de hacer las paces el poder ver estas cosas y asimilarlas y incluso abrazarlas, pues? Mira, yo me persigno y, Ok. y doy gracias al Señor por haberme dado otro día más Ok. y seguir adelante, ¿no? Y a veces cuando estoy en un lugar mentalmente, ¿no? Le digo pues, que te vaya bien en el otro lado, ¿no? Ok. Es una de las cuestiones a veces que te llegan a la mente. Cuando es un malandro dices, no, chinga tu madre. Claro, pues sí, te sí, tocaba. pues sí. Ahora, me imagino que la mayor parte de los casos, bueno, son asaltos, violencia doméstica y demás, pero el día de hoy estamos hablando de los asesinos famosos y los asesinos seriales. ¿Qué tanto te has encontrado tú con cuestiones así ya de plano aberrantes, que es una persona que evidentemente está matando por matar y no un asalto, no un robo, no X situación donde la violencia fue te han extrema y tocado alguien murió? ¿Investigaciones de asesinos seriales? Sí. Bueno, el más sonado que ha sido el de la famosa Mataviejitas, Juana Barraza. Sí, Algunos, terrible. algunos ¿Tú atendiste asuntos- ese asunto? Algunos de los homicidios. De hecho, cuando me encontraba en una fiscalía, se cometieron varios homicidios y dije, no, pues esto ya tienen un mismo patrón. ¿Cuál era ese patrón? La forma de la muerte, la asfixia por estrangulamiento y el acomodo del cuerpo, el robo. Entonces, y no había violencia, eran personas de la tercera edad o adultos mayores. Mujeres. Y mujeres, un estatus socioeconómico también bajo, y vacilando todo este tipo de situaciones, ¿no? Y ahí es donde te comienzas a dar cuenta que ya nos enfrentamos a una persona que está siguiendo el mismo modus operandi y va dejando su firma, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando empezaron a aparecer los homicidios de Juana Barraza, la Mataviejitas, que era una mujer. ¿Nos puedes contar un poco de su historia? Tengo entendido que era una ex luchadora, ¿no? Sí, de hecho se le conocía como la Dama del Silencio, era su nombre de batalla en las luchas. De lo que se conoce prácticamente es que también sufrió violencia cuando era niña. Ujú. Fue abandonada,
la cuidaba su abuelita, y en esa parte yo creo que ahí es donde se tiene la particularidad de por qué hacia las personas ya grandes, ¿no? Ya mayores de edad, además de la vulnerabilidad que ofrecen y todo. Imagínate una luchadora que está pues entrenada para hacer llaves y además que me imagino será físicamente poderosa. Muy superior. Muy superior físicamente a sus víctimas, pues ahí estaba toda, bueno, y con un historial de violencia por parte de una mujer de edad, pues ahí está la mesa puesta, ¿no? ¿Y cuál era el móvil de Juana Barraza, la Mataviejitas? Híjole, todavía siguen realizándose los estudios, Pero lleva años en prisión. Sí, ya lleva varios años. De hecho, fue sentenciada a 759 años de prisión. Está en el penal de Santa Marta. ¿A cuánta gente mató? Mira, se le tienen ya comprobados 16. Sí, wow. 16 homicidios. La verdad, yo considero, porque también me perdí un poco en esa investigación, que fueron arriba de 30 muertes, ¿no? No puede ser. Que no se le han podido comprobar. Y fíjate que, o más bien fíjense que la importancia de las investigaciones posteriores hacia asesinos comprobados o homicidas o feminicidas, debe de existir un estudio bien detallado. Algo que nos falla mucho en nuestro país es el no tener criminólogos en los penales, así bastantes criminólogos, si hay 2, 3, pero no alcanza para toda la población que hay en los penales, ¿no? El criminólogo puede comenzar a realizar estudios, puede comenzar a generar prácticamente esa sinergia de la prevención del delito. También muy importante el criminólogo en las escuelas primarias, la prevención. ¿En las primarias? Sí, ¿pero para qué? ¿Para qué? Desde la prevención en las primarias, ¿por qué? Hay ¿el robo bullying de tortas en la tiendita? O sea, ¿qué hay que investigar en la primaria, güey? O sea, no. Ahí, aunque suene a mofa, tipo de cuestiones del robo de que te roban los colores, de que te roban la pluma, y si es frecuente este tipo de situaciones, vamos encaminados a que hay personas o a niños que tienen problemas a futuro. Pero yo quiero entender bien lo que estás diciendo, Martín. ¿Estás diciendo que tenemos que tener mayor civismo en la escuela porque ya tenemos esas clases, o de plano enseñarles criminología a los niños? No. Más bien, yo voy a decir lo que pienso y me vale madre. Eso nos gusta, para eso te trajimos, que te valga madre, vas. Sí, mira, la educación en México está de la chingada, para acabar pronto. Exacto. ¿Sí? Entonces, el cambiar los planes de estudio, la forma de dirigir a las escuelas, el darle poder al más pendejo, para la cuestión de educación, está fracasando y ha fracasado desde hace muchos años. La cuestión viene de, como lo mencionaste hace rato, el civismo. El civismo es indispensable. Desde que tú llegas a un lugar y te dan los buenos días, el saludo, toda esa parte, si tú lo vas provocando, lo vas incitando a tus alumnos, vas provocando algo, el saludo, la convivencia familiar, todo ese tipo de situaciones van cambiando a la gente, y no estar el maestro, a ver, no me digas pendejadas, ¿no? Al chamaco, violentando al alumno, pues. Ya entendí lo que estás diciendo, Martín. ¿Sí? O sea, necesitamos que en las escuelas haya alguien con formación en criminología para poder detectar desde muy temprano quién tiene el potencial de convertirse en un asesino. Exactamente. O en un criminal. Exactamente. Qué interesante idea, me parece horrorizante que se necesite eso en México. No, sí. Pero me parece una gran idea, me parece algo que nunca había escuchado en ningún otro lado. Ok, regresando al tema de los asesinos seriales. Cuando, por ejemplo, tú estabas en la investigación de la Mataviejitas y empezaste a darte cuenta que había un patrón, que se seguían repitiendo estos modus operandi, ¿cómo se dice? Sí, modus operandi. ¿Cómo se empieza a hilar una investigación? ¿Cómo dices, bueno, ya vemos que aquí es la misma persona que está cometiendo estos delitos? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo lo buscan? Sí, de hecho, tienes que crear una georreferencia criminal, ¿sí? Georreferencia criminal. Eso me gustó. A ver.
Esto está básicamente en las zonas donde se están cometiendo los hechos, ¿no? Regularmente para esto era la zona de Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco, ¿no? Entonces se creó una triangulación y vas punteando, ¿no? Esta parte. Era un mapa. Sí, exactamente, se crea un mapa y vas colocando los sitios. Entonces tú ya vas hilando esa parte de en qué zonas se están cometiendo los homicidios, en este caso fueron feminicidios, y tú vas generando los patrones donde están ubicados, cuándo fueron, en qué situación fue, más o menos los horarios, vas marcando horarios y tú vas creando ya los patrones, ¿no? De hecho, todo esto para una investigación se crea cuadrantes de búsqueda, y tenemos el primer punto, que es nuestro lugar de intervención. Tienes que obtener datos de la víctima, la georreferencia criminal de la zona, en este caso qué tipo de delitos se cometen en la zona y demás. También para diferenciar los que tú estás investigando de los que comúnmente suceden ahí, o sea, para ver digamos una cosa distinta. Ok. Y en qué horario se cometen los delitos en la zona. Toda esta parte para poder establecer rangos de trabajo. ¿Y te han tocado casos como de asesinos seriales? En este caso estamos hablando de la Matavijitas, pero otros similares en los cuales nunca se haya encontrado al asesino. No, yo no he tenido intervención en otros casos. Pues recientemente tuvimos, o prácticamente hace poco, que detuvieron a un agresor sexual en la zona sur de la ciudad, y esto es con base, o las detenciones son con base a todo lo que les estoy manejando, cómo se va desarrollando, crean su plan de investigación y paso a paso van siguiendo, van dando pauta a la investigación, cuáles pueden ser sus movimientos, qué tipo de características puede tener nuestro que tarde o temprano caen. Sí, y lo repito, sí, así textual, el crimen perfecto no existe, siempre va a existir indicios en nuestro lugar. Aquí tenemos un triángulo de la investigación, la víctima, el lugar y el victimario. Siempre va a quedar algo en cada uno de los puntos, es decir, en el lugar van a quedar indicios tanto de la víctima como del victimario. En el victimario se va a llevar cosas del lugar y de la víctima. Y la víctima obviamente va a obtener cosas del lugar y del victimario. Es un triángulo que va generando un ciclo prácticamente. Una pregunta, ¿no? Martín, entonces en un mundo perfecto, en un mundo ideal en donde no existiera corrupción, ni existieran los conectes, ni existiera el intercambio de dinero por favores legales o policiales, ¿sería muy difícil salirte con la tuya siendo un asesino? Sí, definitivamente. Mira, actualmente y con el sistema penal, esto de los famosos juicios orales que tiene muchos defectos, tú tienes que comprobar absolutamente. Yo, Martín, confieso que maté al elefante rosa. Okay. Entonces, mi simple confesión no basta, más bien me tiene que demostrar que yo maté al elefante rosa. ¿Y cómo se demuestra esto? Con elementos objetivos, los indicios. Entonces, o también las llamadas evidencias, ¿sí? Siempre vamos a encontrar. El problema de todo esto es saberlas interpretar. Es el punto focal de toda investigación, la interpretación de estos indicios. Oye, ¿y hay un perfil en los asesinos seriales? ¿Cuál es el móvil más común de un asesino serial? Está muy variado, pero el común denominador de todos ellos es la problemática de la infancia. Sí, okay. Eso y esto viene a colación para los comentarios que se hicieron anteriormente, del criminólogo en la escuela para que detecte, ¿no? O sea, en general es una cuestión vengativa. O de cobro de un daño percibido, ¿no? O bueno, un daño real que le hicieron a esa persona en su infancia, se la tiene que cobrar. Por ejemplo, por ejemplo, tenemos el caso del famoso sádico Raúl Ociel, cuando mató personas gays. Él en la infancia fue abusado sexualmente, ¿sí?
entonces eso le generó a futuro el rencor hacia este tipo de grupo. Entonces pues creo esa forma, ¿no? Encuentro yo algo que no comprendo. O sea, ok, a ti te hicieron daño, te lastimaron, pero tú cuando vas a, bueno, un asesino cuando va a matar a una persona o cuando va a golpear a una persona o torturar a una persona, no siente empatía y además de todo tampoco siente que esa persona está siendo su víctima. De alguna manera está reflejando en ella todo el mal que él o ella sufrieron. Entonces, pues claro, tú no lo entiendes porque no lo sufriste. No, yo lo sé, pero entonces, ¿cómo diablos corregir o proteger? Corregir a la persona que tiene este comportamiento y proteger a la sociedad de personas que de pronto de la nada se meten en un centro comercial con una escopeta, ¿no? Hablando de las cosas que pasan a veces en Estados Unidos o en México, un asesino serial que anda matando hombres homosexuales porque cree que todos son malos, cuando que realmente el que fue malo fue el que abusó de él, no todos los demás. Sí, entonces, ¿cómo se deshacen de esa... se quitan de la empatía? De hecho, es la parte de la prevención, ¿no? Muchas veces, si vamos a este tipo de situaciones, ¿cuántas veces no nos hemos enterado de menores que muchos años después, ahí tenemos el caso de una famosa cantante que después de N cantidad de años ya lo expone, ¿no? Y se quedan con ese resentimiento y les provoca en ocasiones repulsión a algunas cosas o rechazo hacia algunas situaciones y nunca fueron tratados. Ese es el problema, de que nunca son tratados o se quedaron con esa situación por vergüenza, por miedo y nunca lo expusieron, pero con ellos va creciendo el rencor. Crece ese rencor y puede estallar en contra de la sociedad. Exactamente, y de repente, como en el caso de este cuate conocido como el sádico, comienza a generar. De hecho, él decía que no se arrepentía de lo que hacía y que si tuviera la oportunidad lo volvería a hacer y que sería más cuidadoso para no volver a ser atrapado, ¿no? O sea, cero remordimiento, bien mejor planeación. Cero, exactamente. Sí. Te tengo una pregunta ética. Lo que estoy entendiendo es que casi todos estos asesinos seriales sufrieron cosas espantosas en su infancia y fueron ellos víctima antes de ser victimarios. ¿Esto los exime un poco de su responsabilidad? No, desde mi punto de vista no. El que tú le provoques daño a otra persona en ningún momento se justifica, o sea, no hay justificación. Pero no piensas, por ejemplo, Martín, que si tú hubieses tenido esa infancia terrible que tuvieron algunos de estos asesinos seriales, ¿te hubieras convertido en un asesino serial? ¿O tú, José Ramón? Sí, pero eso no te quita, o sea, no te da derecho ni te quita la culpa cuando mataste a alguien, ¿no? Sí. O sea, yo creo, entiendo la pregunta y entiendo, o sea, es empatizar un poco, porque ese victimario fue víctima en un principio. ¿No se convierte en un atenuante del delito? No, yo creo que no, porque una persona que entre a tu casa un día y te mate a ti aleatoriamente, nada más porque te pareces a un güey que le hizo daño cuando era niño, me parece que no es de ninguna manera justificable, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos, pero desde otra perspectiva. Lo que yo pienso es que claro que no los exime, porque hay muchas otras personas que fueron también víctimas y que tuvieron infancias terribles y no se convirtieron en asesinos seriales. No, definitivamente. Es ahí la cuestión social también, el cómo va creciendo esta persona y cómo van siguiendo sus pasos. Algunas personas sí quedan con ese rencor, ese remordimiento, pero no son capaces de cometer el hecho. Correcto. ¿Sí? Ahora te tengo una pregunta un poco más ligera. ¿Piensas tú que los juegos de video violentos incrementan la violencia de las juventudes actuales o de los adultos actuales? No. Eso. Te voy a decir por qué. Es que me encanta matar gente en Fortnite. Va a depender prácticamente de tu educación, de dónde estás parado. Es un tema muy delicado y a veces hasta me pueden mentar la madre por lo que diga, ¿no? No, de ninguna manera. No lo haríamos. Lo pensaríamos quizá, pero no te lo diríamos. Puede ser que nuestras mentes, como decías hace rato, pero por favor dilo y ya sabremos si te lamentamos en silencio o no. No, mira, mucha gente tiene juegos y estos juegos son caros a veces o son gratuitos, pero te dan hasta cierto punto, ¿no?
y va creciendo la violencia conforme va aumentando el juego. Y para eso, para tener este tipo de videojuegos necesitas obviamente tener recurso. Ajá. Ujú. Y mucha gente no tiene esa facilidad de obtener estas consolas. Entonces, la capacidad económica en ocasiones sí te remite a no generar violencia, porque te lleva a tener un control, más conocimiento, más cultura, por ejemplo, que la gente que no tiene recursos. La gente, Bueno, a ver, porque uno de los asesinos seriales, perdón que te acote aquí, te interrumpa, Ajá. y no te voy a mentar la madre. Estaba, No, yo tampoco. estaba buscando la Yo ocasión, también pero quería, no pude. pero no llegó a mi mente. Pero no. No, pero a lo ver, por pensaron. ejemplo, el No. horrible. No, si no, si te Creo que hubiéramos mandado. opinamos igual que tú. Mira, te hubieras ido a chingar a tu madre, pero no te fuiste. Entonces, pero a ver, Gracias. vamos, el caso del Goyo Cárdenas, por ejemplo, era un Ajá. estudiante Sí, de una sí, sí. familia acomodada. Exacto. De hecho, iba a la universidad. Ajá. Una de sus víctimas fue una compañera de la universidad. Sí. O sea, no era una persona con carencias económicas. No. Vete tú a saber qué daño le habrán hecho, o a lo mejor era una persona que tenía una enfermedad psiquiátrica. Un tema genético. Tenía una enfermedad psiquiátrica y además estaba muy sobreprotegido. También la sobreprotección causa problemas. ¿sí? O sea, le dejaban hacer lo que quisiera. Era el nene sí, consentido sí, y le nene tapaban todas sus consentido, chingaderas. el De hijo hecho, de mami. hasta donde se lo mandaron a un psiquiátrico cuando se enteraron los papás, presumiblemente, es. de lo que había hecho, lo metieron al psiquiátrico para protegerlo. De hecho, prácticamente él le confiesa a la mamá de lo que hizo, ¿no? Ujú. Si vemos las fotografías de la época, menudito, pues una persona X, ¿no? Pero tenía esa gran facilidad de poder hablar con las personas. Una de las características también de los seriales es el poder de convencimiento que tienen con sus víctimas, ¿no? En el famoso phishing, el pescar a su víctima, Ujú. las comienzan a acercárseles, a entablar alguna comunicación y los envuelve, ¿no? En este caso, el famoso estrangulador de Tacuba, el Goyito Cárdenas, como Ujú. se le conocía también, prácticamente a sus víctimas las controlaba. De hecho, después, cuando estuvo en Lecumberri, que era estudiado, se menciona que convencía a las enfermeras y se aventaban el delicioso, ¿no? Sí. Entonces, Era un tipo carismático. Sí, Acabó sí, sí. poniendo, creo que una tienda en el Lecumberri, psiquiátrico, de y lo hecho, dejaban sí, salir sí. y, o sea, Sí, era una de hecho, persona inteligente. Pues. Sí, muy inteligente, muy inteligente. También hasta le rindieron tributo en la Cámara de Diputados en el periodo de Echeverría, ¿no? Cuando salió de la cárcel después de pagar sus Exactamente, crímenes, ¿no? Sí. Que de hecho, pues a ciencia cierta, pues nunca debió de haber salido, ¿no? Es que tú crees que se paga un crimen, asesinó a No. cuatro adolescentes, Sí, a Yo no, pienso que cuatro los niñas. familiares de las víctimas habrán estado encabronadísimas No, de que sí, le hicieran un definitivamente. homenaje. Yo cuando leo algunas de las cuestiones y que dicen, pues es que lo liberaron, tú piensas, qué poca madre, ¿no? O sea, Sí. salen y bueno, y la víctima, la familia de ¿Sabes qué? las Yo me víctimas, acuerdo de ¿qué una pasó? película, esta de The Unforgiven, de Clint Eastwood, tiene una frase que me parece demoledora, que dice, cuando matas a un hombre, le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría tener. O Así sea, es. le quitas todo. Sí, bueno, pero lo que están ustedes diciendo es que no creen en lo que el Estado llama readaptación social. Es que, en alguien que realidad, comete yo un homicidio merecería nunca salir de la cárcel. Que no yo se sé que puede está mal lo que expiar voy a eso. decir. A lo mejor alguien me mentaría la madre a mí por lo que voy a decir, pero yo creo que una persona que quita una vida intencionalmente y sobre todo arbitrariamente, como un asesino que nada más ve a alguien pasar y dice, este güey se parece, esa persona, yo siento, y perdón, que no tiene derecho a ser libre ni un día más de su Yo vida. difiero contigo porque yo estoy clarísimo que no soy la misma persona que yo era hace 40 años. Y entiendo el argumento, pero yo creo Soy que esa otra persona... persona por completo. Sí, pero esa persona le arrebató todo a la persona que mató todo. Sí, lo entiendo, no Pues digo, entonces es un tema se muy chinga difícil, ¿no? y se queda adentro. Los juristas mexicanos opinan diferente, opinan Yo que sé. sí existe la posibilidad de readaptarse socialmente y regresar a la sociedad. Lo entiendo. Pero cuando
exista una verdadera readaptación social. Aquí es otro tema de debate. O sea, tú no puedes mandar a la gente que cometió violentamente un homicidio y se portó bien, un homicidio muy, muy violento, ¿no? Uh-huh. Y en la cárcel se porta bien y toda esa situación. Puede llegar a existir esta situación de sí readaptación por parte de la persona, pero por parte de las instituciones, o sea, tú ves las situaciones, las cárceles en México, de las cárceles, cómo están la chingada, hacinados, hay hacinamiento. ¿Cuál readaptación? Y no hay readaptación. No hay ninguna readaptación. Más bien es nada más aguantar la condena. Sí, aguantar la condena y luego salgo peor y soy un peligro mayor. Y, bueno, y de hecho, desde los mismos putos penales, te están extorsionando, te marcan o tienen el celular ahí, oye, hijo. Pues dicen que es el hotel más caro del mundo, ¿no? La cárcel. Sí, definitivamente. O sea, tú ahí prácticamente por todo te cobran. Yo regresando al punto de un asesino, te digo, tú podrás readaptarte socialmente y haber pagado tus años y ahora ya no estoy loco y no voy a matar a nadie, pero no podemos readaptar al que mató. Ese ya se murió y murió en una circunstancia horrible y horrorosa y, pero no es parte de dolor. De la grandeza de ser un ser humano, esa humanidad, es de que yo poder no soy otorgarle el perdón ni física ni moralmente. Que ya cambió, ya trascendió, ya no es quien era, ya expió sus culpas ante la ley, ante la sociedad. Y quien ya no es, y quien murió en un momento de horror. Sí, bueno, en un momento de horror, en un momento de... Yo tampoco sé la respuesta, de indefensión. Es terrible. Es que está muy cabrón. La verdad, aquí podemos ver entonces, muchas ¿habría que matarlos? ¿Habría que llevarlos a la silla eléctrica, ahorcarlos, fusilarlos? Pues no se cadena puede. Perpetua. ¿Sabes la única razón por la cual yo no creo en la pena de muerte? Por la falibilidad del sistema, porque a lo mejor mandas a alguien inocente, pero alguien que haya cegado una vida así intencionalmente, yo sí sería de la idea que esa unidad biológica se tiene que apagar. Totalmente comprobado así, con todas las pruebas y sin lugar a bien dudas, evidenciado. Yo sí estoy a favor de la pena de muerte. Lo que pasa es que se pueden ir inocentes, y ¿no? es muy, muy criticable esta situación y la A mí me parece criticable, Martín, yo difiero contigo por completo. Yo pienso que el ser humano no debe asesinar ni siquiera en forma de castigo. Que si ponemos como valor fundamental el respeto a la vida... Bueno, entonces incluso cadena perpetua. Cadena perpetua. Sí, cadena perpetua, entonces. Hay varios puntos que se pueden causar muchísima controversia, ¿no? La pena de muerte o la cadena perpetua, ¿no? Tú puedes decir, a ver, no pena de muerte, pero sí cadena perpetua. ¿Por qué no pena de muerte? Porque se muere a la vida. Se muere, respeto a la vida, lo que tú quieras. Falibilidad del sistema, diría yo. Y la otra parte, cadena perpetua, que se chinga ahí toda su vida, que no vuelva a salir y la va a sufrir ahí adentro, ¿no? Muchas veces encontramos a esta misma pinche gente jodiendo desde adentro y rompiéndole la madre a todo mundo por teléfono o con la gente que tiene afuera sus conocidos, ¿no? Y luego está la otra, pero es la falibilidad de las cárceles. Espérame tantito, siendo muy egoísta también, ese hijo de puta, asesino que mató, me va a costar de mis impuestos, güey, porque hay que darle de comer al cabrón. Sí. O sea, además de todo hay que darle cama y comida al hijo de puta. Y aparte, pues los trabajos que generan allá adentro, pues no es la maravilla como para que sostenerlos o mantenerlos, ¿no? O se mantengan ahí. No, cuestan. Tú ves los trabajos o la cuestión que tienen ahí, pues, son chingaderos. Definitivamente hay muchas cosas que se pueden debatir y al final no vamos a llegar a nada, ¿no? A nada, cada sí, quien yo sé. Esto es estéril. Pero es importante este diálogo. Pero, o sea, no. Y todos los puntos de vista son válidos, ¿sí? Pero aquí la cuestión es, a ver, ¿por qué hemos llegado hasta este punto? Simple y sencillamente porque no existe prevención, punto. ¿Y cómo vamos a tener o a evitar todo este tipo de situaciones? Pues desde las bases, o sea, la base primaria. escolar, la primaria.
No hay que ser mago, ni tener la bolita mágica, ni ser un supergenio para decir, a ver, señores, el problema que tenemos en México es la educación. Vamos a crear un buen sistema educativo, vamos a crear prevención para todo lo que pueda venir a futuro y adelante. ¿Por qué? Porque todo el problema que estamos arrastrando, aparte de cuestiones políticos y malos políticos de X, aquí la cuestión es simple y sencillamente vamos a prevenir. Me parece buenísima tu propuesta. Sí, Prefectos en las escuelas o prefectas que tengan nociones de criminología para poder detectar estos comportamientos que tienen el potencial. Más bien criminólogos, o sea, criminólogos de carrera, pero buenos criminólogos. Pues eso sería ideal, si no tenemos ni buenos maestros, es el pedo, ¿no? O sea, ni buenos maestros, ni buenos prefectos, ni buenos directores. Bueno, ni buenas pinches escuelas públicas en el país. Bueno, ni algunas de las podcasts. privadas son una mierda. Ni buenos podcasts, ni nada. Esto es una mierda, Ya. Vámonos a la chingada, vamos a festejar ya todo. ¡A la verga! Vamos a festejar y ya se acabó. Oye, pues a mí me parece muy interesante todo lo que hemos oído. Sí, gracias. Muy interesante. Muy interesante, me parece muy valioso el punto de vista de alguien que lidia con estas cosas, que las ve diariamente, cuyo trabajo es enfrentarse con ese lado oscurísimo que tiene el ser humano y que es capaz de dejar salir y que se expresa en asesinatos, pero que tú tengas, después de haber visto todos esos horrores y dedicarte a ello, la presencia de mente de buscar la solución en el principio de la formación de los seres humanos, me parece muy, pero muy valioso y me parece que es la mejor manera de terminar esta plática contigo. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y cuando gusten seguimos debatiendo y a darle. Estuvo muy interesante. Maestro en Ciencias Forenses y Feminicidios, Martín Valderrama Almeida, y además, como lo escucharon, un chingón. ¿Y sabes qué? Eso sí, no cabe la menor duda. Y no tuvimos que mentarte la madre. Y no hubo necesidad de mandarte a ese feo lugar, güey. Yo propongo que vayamos todos a chingar a nuestras madres. Con Vamos, permiso. Pues. Sabemos que se les abrió. Y que se les va a seguir abriendo el apetito cada semana. Por eso regresa el podcast más escuchado de Amazon Music. La Corneta Extendida. Nueva temporada. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo. La Corneta Extendida. Nueva temporada. Cada semana el tema más duro. Y el más actual que nos dé la gana abordar. Sin censura. Sin tapujos. Sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida. Sí les dijimos que era nueva temporada, ¿verdad? La Corneta Extendida, nueva temporada. Porque es nueva y no es vieja, porque es nueva. La nueva temporada de La Corneta Extendida, nueva temporada.